Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo algunos capítulos del libro de la sabiduría. Quiero recordarles simple y llanamente que el libro de la sabiduría es uno de los libros deuterocanónicos, de los 7 libros que tienen el canon largo, que es el canon de los 70, en compañía de Judith, de Baruch, de los 2 libros de Macabeos, del Eclesiástico. Y bueno, pues quiero informarles a ustedes que pues el libro de sabiduría, 100 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, fue aceptado y constituido como un libro del Antiguo Testamento. Se dice que la sabiduría es de Salomón, pero bueno, pues nosotros lo hemos estado estudiando y hemos estado viendo que hay muchas partes en la Sagrada Escritura que hablan de lo mismo, de la sabiduría del Señor, y por eso se confronta con algunos otros libros que tenemos del Antiguo Testamento y se confirma con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este caso, nos habíamos quedado en el capítulo número 9 y nos habla de la oración para poder alcanzar la sabiduría. Como les digo, se dice que fue escrito por Salomón. Vamos a seguirlo leyendo para entender de una forma teológica, no de una forma histórica, ni tampoco de una forma evangélica, por decirlo de esa manera. Sí, porque muchos piensan que cuando leemos la Sagrada Escritura, toda la palabra que viene en la Sagrada Escritura es estar hablando de la palabra de Dios. Y acuérdense que hay muchas partes en la Sagrada Escritura en donde los agiógrafos o los patriarcas o los profetas pues ponen de su cosecha, como se podría decir, de su forma de escribir algunos mensajes o nos dan algunos datos y conceptos con respecto a su forma de vivir, a su forma de expresarse, a forma de cómo ellos se fueron desenvolviendo históricamente hablando. Entonces, pero sí hay partes en donde pues claramente vemos que es pues palabra de Dios. Vamos a darle inicio. Capítulo número 9. Es la oración para alcanzar la sabiduría. Nos dice como subtítulo: Dios de mis antepasados, Señor misericordioso, que por tu palabra has hecho todas las cosas. Pues sí, afortunadamente sabemos eso, que todas las cosas fueron hechas por nuestro Padre Dios, con su sabiduría, o con la sabiduría que tenemos nosotros de parte de nuestro Padre Dios. Sí, hay muchas cosas que nosotros como seres humanos hemos creado, pero porque Dios nos ha dado ese don de poder realizar, de poder crear, de poder inventar, ¿sí? Y esa sabiduría que tenemos nosotros para poder llevar a cabo algún nuevo invento, alguna nueva creación, es porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Que con tu sabiduría has formado al hombre para que domine sobre toda tu creación. Fíjense cómo lo dice el agiógrafo. Con tu sabiduría, Señor, has formado al hombre, nos ha formado el Señor a cada uno de nosotros para dominar toda la creación. Acuérdense que la creación, todo lo que Dios ha creado ha sido por bien para su creación, ahora para nosotros que somos sus hijos. Para que gobierne el mundo con santidad y rectitud, para que gobierne el mundo con santidad y rectitud, no con injusticia y no con maldad, y administre justicia con recto corazón. O sea que si tú estás viviendo o tú te has dado cuenta que no está haciendo el formato del gobierno, de la actividad del ser humano de una manera injusta, pues eso no viene de Dios, eso viene de nosotros. Esa es nuestra forma de conducirnos injustamente. Hemos caído en el error y no nos estamos dejando llevar por la sabiduría de Dios. Dame la sabiduría, dice aquí, que reina junto a ti, y no me excluyas del número de tus hijos. Le pedimos al Señor el don de la sabiduría. Acuérdense que nosotros ya tenemos los dones del Espíritu Santo, que los recibimos en el bautismo.
de una manera institucional, de una manera sacramental. Pero ya el Espíritu Santo llegó al mundo, a todos los seres humanos, cuando 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una fiesta que nosotros celebramos y que le llamamos Pentecostés. 50 cosechas. Es una cosecha diaria, un día es una cosecha, 2 días son 2, 3, 4, son 50 cosechas. ¿Qué es la cosecha? Es la labor que lleva a cabo el ser humano en nombre de Dios. En aquel entonces, bueno, pues le ofrecían estos tributos de cosecha de su agricultura a Dios, a nuestro Padre Dios, que era ofrecimiento al templo, a los sacerdotes. Porque soy tu siervo, hijo de tu sierva, hombre débil, de breve existencia. Pues sí, aquí nos menciona que somos siervos del Señor y que somos débiles, de breve existencia. Pues sí. ¿Cuánto podemos durar en esta vida? Hay gente que no llega ni a 20 años, hay gente que no llega ni a los 40. Y pues Dios dijo, hagamos al hombre que nada más dure 120 años, no más. Ese es como que el máximo, ¿no? Hay gente que sí se ha pasado más de 120 años, ¿no? 126, 123. Bueno. Incapaz de entender la justicia y las leyes. Muchas veces pues no tenemos la capacidad de entender la justicia y las leyes de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos ausencia de la sabiduría de Dios y porque tenemos pura sabiduría del hombre. Por perfecto que sea cualquier hombre, nada vale si le falta la sabiduría que viene de ti. Sí, porque tenemos nosotros una sabiduría, una inteligencia mundana, corporal. Y muchas veces esa sabiduría pues no nos conlleva a entender las cosas del Señor. Y pues estamos apartándonos del Señor, por lo tanto es una sabiduría muy humana, muy mundana, y que es una sabiduría limítrofe. Sí, hay un límite y podemos caer en la injusticia, podemos caer en el error. No es lo mismo que tener la sabiduría de Dios. Muy claramente dice, por perfecto que sea cualquier hombre. Sí, porque hay gente muy capaz, ¿eh? Hay científicos, hay médicos, ¿sí? Hay seres humanos que tienen una capacidad intelectual brillante. Y los tenemos en la historia de la humanidad. No voy a mencionar nombres, pero ustedes conocen y saben de mucha gente así, que ha aportado mucho a la humanidad. Y que con esos aportes que tenemos, pues hemos logrado avanzar tecnológicamente, científicamente, médicamente. ¿Sí? Nuestro desarrollo ha sido más eficaz. Ahorita podremos decir que pues ya sabemos, la ciencia ha podido lograr llegar al planeta Marte, ha podido llegar a la Luna, ha podido llegar a otros planetas, a la Luna de Júpiter. Claro, no humanamente, sino con máquinas, con aparatos, ¿sí? Con naves tripuladas desde lejos por el ser humano, ¿sí? Y anteriormente, pues, imagínense en la época de nuestro Señor Jesucristo, eso era inverosímil, ¿no? Increíble eso que se pudiera llevar. Tú me has escogido por rey de tu pueblo, dice Salomón, y por juez de tus hijos y tus hijas. Me ordenaste construir un templo en tu santo monte y un altar en la ciudad en donde vives. Ese fue una de las indicaciones que nuestro Padre Dios le dio al rey Salomón. Construir un templo, que ya después fue destruido. ¿Sí? Ya lo hemos visto en la historia. Llegó el rey Nabucodonosor, ¿sí? El caldeo, destruyó el templo, invadió Jerusalén. Todo por permiso de nuestro Padre Dios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de israelita se había corrompido, había llegado a la idolatría. Adoraba dioses, así como los mexicas aquí que tenían sus dioses de piedra. Es increíble que ellos, teniendo conocimiento de nuestro Padre Dios, hayan caído en ese terrible suceso, ¿no? Un pecado de la idolatría. Después de haber conocido que sus ancestros habían vivido muy bien con la presencia y la ayuda de nuestro Padre Dios. Y aún así cayeron, se equivocaron. Eso fue su peor. Pero había muertes, había asesinatos, había injusticia, había represión,
sí, violación, sí, sacrificios humanos que le hacían a los dioses hechos por manos humanas. O sea, nos asombramos nosotros de lo que pasó aquí en el inicio de México, con los indígenas que vivían aquí antes de que llegaran los españoles. Nos sorprendemos de todos los sacrificios que hacían y todas las estupideces que realizaban, ¿no? Y hay gente en la actualidad que todavía defiende esas actitudes. Dice que llegaron los españoles a trastornarnos. Pues a lo mejor sí nos trajeron enfermedades, nos trajeron muchas perversiones, pero nos quitaron otras que eran quizá peores. Bueno, yo no voy a hacer un análisis de eso, simple y llanamente les explico que estábamos en la misma situación, o estuvieron en la misma situación los indígenas de aquí y los israelitas en aquel entonces, y por eso, pues, fue destruido ese templo que Salomón había construido por orden de nuestro Padre Dios. Y un altar en la ciudad de donde vives, semejante a la tienda sagrada que desde el comienzo preparaste. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras y que estaba presente cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que está de acuerdo con tus mandamientos. La sabiduría va de la mano para que podamos entender nosotros las leyes y los mandatos de nuestro Padre Dios. Envíala desde tu santo cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que me acompañe en mi trabajo. Salomón se encomienda a nuestro Padre Dios para que esa sabiduría esté en él y pueda hacer las cosas correctamente. Diría yo a 1000 mujeres, tener 1000 mujeres. Bueno, ese es otro aspecto, otra imagen de Salomón. ¿Bien? Pero él estaba pidiendo aquí sabiduría a nuestro Padre Dios. Ella, que todo lo conoce y lo comprende, me guiará con prudencia en todas mis acciones y me protegerá con su gloria. Mis obras serán entonces de tu agrado. Gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre. ¿Quién es el papá de Salomón? Pues el rey David. Acuérdense que hubo 3 reyes: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. David tuvo muchos hijos, pero el que ocupó su reinado fue el rey Salomón. Porque, ¿qué hombre conoce los planes de Dios? Hace la pregunta. ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? Fíjense lo que pregunta aquí o dice Salomón con respecto a estas dos. ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? Pues es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil saber la respuesta de quién puede imaginar lo que el Señor quiere. A lo mejor muchos nos metemos en... Es que lo que Dios quiere es que nosotros cumplamos con lo que nos corresponde, y cuando nos vayamos de aquí hayamos hecho lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. A lo mejor muchos dicen, ¿eso es lo que quiere Dios? No, pero es redituar, ¿sí? Hablemos en todo, la magnitud. ¿Quién puede imaginar lo que el Señor quiere? A lo mejor de nosotros puede ser eso, ¿no? Pero no podemos saber lo que Dios quiere, ¿sí? Porque para empezar no es un ser humano, ¿eh? Como nosotros. Entonces, pues, estamos muy ridículos como para poder determinar una respuesta correcta de esto. Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿eh? Ni en nuestra época podemos contestar eso. Después nos dice, ¿qué hombre conoce los planes de Dios? Es la pregunta primera, ¿eh? ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? Nadie. Conocemos algunos planes de Dios que se han cumplido. ¿Cuál era el plan de Dios para salvarnos? Mandar a su Hijo. Y bien claro lo dijo nuestro Señor Jesucristo: tengo que regresar a Jerusalén, me van a dar muerte. Los míos me van a condenar, me van a dar en manos de otros para que me asesinen. Sí, pero esto es necesario, decía Cristo. Sí, y pues los discípulos que estaban con él, pues no entendían esto. Dicen, ¿cómo? Todo era un plan, ya estaba todo diseñado. Entonces, ¿por qué culpamos a Judas Iscariote? Es al único que culpamos. Decimos, si no hubiera sido por él, no muere nuestro Señor Jesucristo. Y si no muere nuestro Señor Jesucristo, no nos manda el Espíritu Santo. Y no tenemos los dones. Y en este caso, el don de la sabiduría. Judas Iscariote solamente fue un instrumento.
al igual que tú, que yo, que todos nosotros, que tenemos que formar parte de la labor que Dios está llevando a cabo. Para algo venimos, para conocer, amar y servir a Dios. Servir a Dios, no servirte a ti, no llenarte tú de tus deseos de servicio para ti. No. Estás equivocado, ¿eh? Si crees que vienes aquí a disfrutar la vida, ¿no? Porque la vida es una, hay que disfrutarla. No, no. Venimos aquí a eso, a servir a nuestro Señor. Y todos tenemos un trabajo. Y tú tienes el tuyo, con los dones del Espíritu Santo. ¿No sabes cuál es? Pues pídele a Dios para que se te revele. Esos dones que tienes, el don que tienes más hábil es para el servicio de los demás. Pero muchas veces ese don que tienes lo utilizas para enriquecerte de una forma mundana y terrenal. ¿Sí? No sé cuál sea el don que tú tienes, ¿no? La habilidad que tú tienes, ¿sí? Pero eso es porque Dios te lo ha dado para que tú puedas el día de mañana ofrecerle al Señor, ¿sí? Ese servicio. Esos dones tenemos. Puede ser uno, puede ser muchos. No sabemos los planes del Señor. Débil es la inteligencia de los hombres. Fíjense cómo dice. Débil es la inteligencia de los hombres. Y falsas muchas veces sus reflexiones. Vuelvo a comentarles esa reflexión que tuvo Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesús, su discípulo, cuando le dijo que tenían que regresar a Jerusalén, y Pedro le dijo, pero ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén si la última vez nos iban a matar a pedradas? Jesús le dijo, pues es que tengo que regresar, tenemos que regresar. Tú piensas como los hombres, reflexionas como los hombres. Tu inteligencia, como dice aquí, es de los hombres, es vana. ¿Sí? Era un plan. Y ese plan ya lo tenía nuestro Padre Dios. Entonces no culpemos a Judas Iscariote, porque mucha gente dice, es que fue el traidor. Dice, lo traicionó, lo vendió, lo entregó. Son verbos muy diferentes, vender, entregar, traicionar. Y Pedro lo negó. ¿Sí? Felipe no entendía quién es el Padre. Muéstranos al Padre, Señor. Me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, le dijo Jesucristo. ¿Sí? Tomás no creía. Hasta que no lo vea, voy a creer en él. Hasta que no meta mis dedos en los orificios de sus clavos de sus manos. Hasta no meta mi mano en su costado donde le metieron la lanza. Qué bien sabía Tomás todo, ¿verdad? Ha de haber estado viendo de lejos el cobarde, ¿verdad? De lejos, ¿verdad? No me vayan a agarrar, a mí también me crucifiquen. ¿Sí? Pero bien que sabía que tenía los clavos en las manos. Dice, pues todos los crucifican. Pues sí. Y a todos les meten una lanza en el costado, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque bien sabía Tomás todo, ¿verdad? Dice, hasta que no lo vean yo. No creía en él. Y estuve viviendo con Jesucristo 3 años. Aparte quiero decirles a ustedes que Tomás era familiar de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque había discípulos que eran familiares de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Santiago Menor, Judas, el valiente, al que le decimos ahora Tadeo. Sí, Judas, el valiente, era primo, y Santiago Menor. Posiblemente Mateo también era primo de nuestro Señor, porque el papá de Mateo se llamaba igual que el papá, sí, de Judas, el valiente, de Santiago el Menor. Tenían el mismo nombre. Y muchos dicen, no, es que era otro señor con el mismo nombre. Puede ser. Y otros dicen, no, pues sí era el mismo, nada más que era con otra mujer. Pues sí, puede ser. No estuvimos ahí, desafortunadamente la historia es muy difícil de concretarla, ¿no? Pero ya me estoy adelantando a esto. ¿Lo quieren saber? Lo pueden buscar ustedes ahí en el canal de YouTube y buscar esas citas bíblicas y ahí está explicado. Ahorita no voy a detener a explicar eso, porque si no, imagínense, nos tardamos demasiado. Estaríamos hablando de nuestro Señor, porque hablar de nuestro Señor nos tardaríamos toda la vida. No nos alcanzaría la batería de esta grabación, no nos alcanzarían las palabras para hablar de todo esto. Es inmenso esto, es una cantidad. La gente dice, yo quisiera saber las cosas pronto, ya, como son, rápido. No, no se puede. Esto es toda una historia de conocimiento, de sabiduría del Señor. Bueno, a lo que voy es de que todo era un plan. Ya era un plan.
que nuestro Señor diera la vida por nosotros. Estamos hablando de los planes. El Señor tiene sus planes. Ese era uno, el más importante. ¿Quién conoce los planes del Señor? Ahorita hablamos de ese plan porque ya lo conocemos, ya se cumplió. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí, aparte de ver que la inteligencia es débil, la de los hombres, y que sus reflexiones son muy, muy falsas. El cuerpo mortal es un peso para el alma. Fíjense, el cuerpo mortal es un peso para el alma. El alma la tenemos, el soplo de vida. El cuerpo es un cascarón. Nosotros nos morimos y el alma sigue. Y regresa de donde viene. ¿Y de dónde viene? De nuestro Creador, de nuestro Padre Dios. Y regresamos con Él. No podemos regresar a otro lado. Pero, si no tenemos nada que ofrecer, porque el Señor nos mandó aquí a hacer algo, y si llegamos allá y no llevamos nada de lo que teníamos que hacer, o sea, ¿con qué cara vamos a poder estar ante la presencia de nuestro Padre Dios? Decirle, pues es que nadie me dijo, nadie me explicó. Yo estaba muy lejos y no. Pues sí, es que mi cuerpo era tan bueno, tan delicioso, que le di toda satisfacción a mi cuerpo, a mis 5 sentidos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a decirle al Señor. Hay una parábola de talentos en donde el Señor nos explica, el que le dio tantos talentos y los duplicó, dale más. Y hay uno que dice, pues a mí nada más me dices un talento, pero yo sabiendo que tú eres muy exigente, eres un Señor muy, sí, muy fuerte, muy duro, pues para no echarlo a perder el talento, yo lo guardé. Sí, porque muchos dicen, no, yo voy a guardarlo, lo voy a conservar. Y cuando me pidan, ahí está el talento. No le pasó nada, te lo cuidé. No, pues si te di el talento para que lo multiplicaras, no para que me lo guardaras. Te di la vida para que me la multiplicaras para los demás, no para que la guardaras. Por eso dice aquí que el cuerpo mortal es un peso para el alma. Nos vamos a ir todos, ¿eh? Todos nos vamos a ir como se han ido todos. ¿Sí? Ahorita estamos aquí, estamos vivos, a pesar del COVID, aquí en México. Bueno, todo el mundo hay ese COVID, ¿verdad? Muchos ya se murieron. No pudieron quizás hacer lo que Dios les decía que tenían que hacer. Pues no nos esperemos, ¿eh? Vamos a ponernos a trabajar porque pues no sabes si el día de mañana te enfermas de COVID y en 2, 3 días te vas, ¿eh? Y hay otros que se enferman y no se van. Y hay otros que se van sin tener COVID. Sí, son asesinados, accidentados y no tuvieron COVID. Dios sabe el día y la hora en que tienes que entregar cuentas. Así dice la frase, ¿no? Estando hecho de barro, oprime la mente, dice. Usa el barro por la cuestión esta del Génesis, ¿no? que supuestamente fuimos hechos de barro, ¿no? O sea, es una forma quizá muy primitiva, ¿no? El barro quiere dar a entender el Señor. Y aquí pues lo explica de una manera muy somera Salomón. El barro, ¿no? Fuimos hechos de barro. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Oprime la mente. Sí, porque tenemos una mente muy, muy ligera. Y lo que se nos viene a la mente, eso es lo que hacemos. Y no nos mentalizamos con Dios. Tenemos que mentalizarnos en las cosas del Señor. A veces cuando pasan los años y ya estamos viejos, nos empezamos a mentalizar en las cosas del Señor. No necesariamente que estés dentro de una institución, de una iglesia, que seas evangélico, testigo de Jehová, mormón, cristiano, católico, musulmano. A ver, acuérdate que nada más hay 3 religiones en el mundo que amamos a nuestro Padre Dios. La judaica, sí, los musulmanes y los cristianos. Nada más somos 3. Los demás creen en tantas cosas. Pero dentro de estas 3 religiones, muchos de nosotros nos desviamos, ¿sí? En religiosidades. Nos desviamos en actitudes que no conllevan a las cosas del Señor. Pero bueno, a lo que voy es de que debemos de estar nosotros mentalizados en que venimos a estar con el Señor, no a darle nada más cumplimiento a nuestros 5 sentidos, ¿eh? Sí, porque es muy rico, ¿no? Muy rico pasear, muy rico tener lujos,
muy rico tener todo lo que se te ocurre, ¿no? Todos tus deseos, ¿no? Y así les implicamos a los niños esto. Hacemos que deseen que llegue el 24 de diciembre porque le van a llegar los regalos de un tal señor Claus. O el 6 de enero, ¿eh? Es que a Jesús lo visitaron unos reyes, que ni eran reyes, unos magos, que en realidad no eran magos como los que decimos nosotros, eran sabios, astrólogos, y le llevaron regalos, pero no le llevaron juguetes a los niños. Acondicionamos a los niños a que tengan deseos mundanos y terrenales. ¿Por qué no les decimos a los niños, el día 6 de enero te va a llegar el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, el amor, la paz, la humildad, la sencillez, la caridad? ¡Ja! Si les enseñamos a los niños desde chiquitos eso, lo van a aprender. Pero ellos ya están esperando juguetes, y juguetes electrónicos, ya no juguetes como los de antes que recibíamos nosotros. Ya quieren celulares, quieren tabletas, quieren computadoras, quieren cosas electrónicas. Entonces les estamos enseñando mal, No los estamos acondicionando a las cosas del Señor, sino a las cosas mundanas y terrenales. Entonces es lógico que crecen así. Y más aún si tienen papás apapachadores que todo les dan, peor todavía. ¿Sí? Las mamás defienden a los hijos a pesar de que son borrachos, drogadictos, rateros. No se preguntan las mamás por qué son así sus hijos. Pues así los dejaron ustedes crecer, así los dejaron ustedes educar. Es que yo trabajaba, mi marido me dejó, yo tenía que salir a la calle a buscar el pan. ¿Y eso qué? ¿Eso te quita de enseñarle a tu hijo conocer, amar y servir a Dios? Pues no, lo que pasa es que tú tampoco conoces, amas y sirves a Dios. Porque tus papás tampoco lo hicieron, y tus abuelos tampoco. Entonces, generación tras generación, se va maleducando el ser humano. Pero cuando ya estamos viejos es cuando nos queremos reconciliar con el Señor. No está mal, Si el Señor te perdona, adelante. Yo solamente te digo que hay que hacerlo desde que está uno joven, no cuando ya está uno viejo. Ya no tiene uno la fuerza para poder ponerte a trabajar en las cosas del Señor. Estando hechos de barro oprime la mente, en la que huyen tantos pensamientos. Pues sí, huyen tantos pensamientos mundanos y terrenales. Con dificultad imaginamos las cosas de la tierra, y trabajosamente hallamos lo que está a nuestro alcance. Sí, porque así somos, ¿no? Ay, yo quiero tener un carro. ¿Cómo trabajan? Juntan dinero. Si pueden, y si no, hasta roban para obtenerlo, Hacen lo que sea, hasta se prostituyen. Hombres y mujeres, ¿no? Para obtener. Por eso dice, cuesta trabajo, Hallamos lo que está a nuestro alcance. Pero, ¿quién puede descubrir las cosas celestiales? ¿Quién puede descubrir las cosas celestiales? Dirán ustedes, ay, pues los presbíteros, los sacerdotes, los guías espirituales. No, también ellos a veces caen en el error, caen en la inmundicia, caen en el desorden, también ellos. Por eso nos dice, hay que pedir por nuestros pastores, hay que pedir por todos aquellos dirigentes espirituales para que pues no caigan en el error. ¿Sí? Tenemos que tener nosotros consideración, porque independientemente de que pues son sacerdotes, no dejan de ser seres humanos. Y tienen 5 sentidos, igual que todos nosotros. Nadie puede conocer tus planes, sino aquel a quien da sabiduría, y sobre quien desde el cielo envías tu Santo Espíritu. Fíjense, ya está diciendo ahí que les manda su Santo Espíritu, que llegó el Espíritu Santo, como ya les dije, en la época de nuestro Señor Jesucristo, 50 días después de la resurrección. Y aquí Salomón ya está diciendo algo muy verdadero, muy profético, ¿sí? Para conocer los planes de nuestro Dios, tenemos que tener sabiduría. Y tenemos que tener al Espíritu Santo. Ya lo tenemos todos. Oye, es que yo no estoy bautizado. Ya lo tienes. No está de una forma institucional o sacramental, pero ya lo tienes. Porque el Espíritu Santo llegó a todos. En ningún momento, en la Sagrada Escritura, en Pentecostés dice,
Solamente van a recibir el Espíritu Santo los que estén bautizados, los que estén confirmados, los que estén en una institución, dentro de una iglesia. No. Llegó el Espíritu Santo a todos como lenguas de fuego. Principalmente a la gente que estaba preparada, que eran los discípulos, y mucha otra gente que había escuchado a nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces. ¿Sí? Gracias a la sabiduría han podido los hombres seguir el buen camino y aprender lo que te agrada. Fueron salvados gracias a ella. Así lo dicen, ¿no? Gracias a la sabiduría de Dios. En el capítulo número 10 nos menciona, la sabiduría protegió al hombre que fue creado primero, al padre del género humano después de ser formado solo, y ella lo levantó de su caída. ¿Sí se acuerdan ustedes del Génesis? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? ¿Sí la han leído? ¿Cuántos árboles había cuando estaba Adán y Eva? Había 2 árboles. El árbol de la sabiduría, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Y Dios les dijo, no coman del árbol de la sabiduría, porque cuando tengan sabiduría ustedes van a tener una sabiduría propia, mundana, terrenal, y se van a equivocar. Van a conocer lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Léanlo. Escudriñenlo para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Y nos sigue diciendo aquí, le dio el poder de dominarlo todo. En cambio, Caín, llevado por su ira, se apartó de ella, y llevado por el odio dio muerte a su hermano. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que Caín mató a Abel. De ese modo, él mismo pereció. ¿Sí? No pensaba que se muriera, sino que ahí cayó en el pecado, cayó en su muerte. ¿Sí? Bueno. Por culpa del hombre, el agua inundó la tierra, pero la sabiduría la salvó de nuevo, guiando al justo Noé en un simple trozo de madera. ¿Sí? La insensatez de los seres humanos de aquel entonces. Y se reían de Noé. Oye, ¿qué estás haciendo una barca? Porque el mundo va a... ¡Ay, que se va a acabar el mundo! Por favor. Estás loco. Sí, porque los que creemos en Dios, amamos a Dios y tratamos de servirle a Dios, la gente dice que estamos locos, ¿eh? Y más en este tiempo, ¿eh? ¿Tú crees en Dios? ¿Vas al templo? ¿Haces oración? Y los que son católicos, ¿te confiesas y comulgas? ¿Rezas el rosario? Se quedan así sorprendidos diciendo, oye, mejor ni le hablan a este cuate, se me hace que está medio loco. Sí, no, pues en la actualidad nos ven como locos, ¿no? Sí. Pero hay gente totalmente exagerada, apasionada y santera, sí, que carga su muñequito y cree que el muñequito, el santo, le va a hacer los milagros y lo va a ayudar. Sí, y hay otros peores que ya inventaron la Santa Muerte, y otro santo que se llama, se me fue el nombre ahorita, del otro santo, ¿no? De los narcos, ¿no? Sí. Imagínense, están peor todavía ellos. Cuando las naciones se unieron para hacer el mal y fueron confundidas, la sabiduría escogió a Abraham, hombre justo, lo conservó irreprochable ante Dios, y lo mantuvo fuerte a pesar del amor que sentía por su hijo. ¿Se acuerdan de ese suceso? Que le dijo Dios, ofréceme en sacrificio a tu hijo. Ah, sí. Iba a matar a su hijo. ¿Sí? A su hijo Isaac. Pues se lo pidió Dios. ¿Quién hace eso? Pues nadie. En la actualidad, entonces, el padre Abraham, pues, era un hombre muy obediente a las cosas del Señor. Claro que el Señor no le iba a decir, sí, a ver, ya mátalo. Si lo mata, lo resucita nuestro Padre Dios, para hacerle ver a Abraham el poder de nuestro Padre Dios. Pero hubo necesidad de eso, Cuando Dios exterminó a los perversos, la sabiduría libró a Lot, otro hombre justo, del fuego que cayó sobre las 5 ciudades. Fíjense cómo dice 5 ciudades, Ah, sí, porque nosotros decimos Sodoma y Gomorra. Había otras 3 ciudades ahí.
No, no se las voy a mencionar. Mejor búsquenlas. Son 5 que estaban ahí en Sodoma y Gomorra. Otras 3. Sí, no, pues todo quieren. Si todo les explico, no son capaces de abrir la Sagrada Escritura y leerla. Ahí está en el libro del Génesis, lo pueden buscar. Bueno, o en un mapa, ¿sí? Para que vean, era al sur de Jerusalén, ¿sí? Bueno, también era un hombre justo. En prueba de aquella maldad, todavía queda el desierto humeante, plantas cuyos frutos nunca maduran, fíjense, en ese lugar todavía. Y una estatua de sal que se levanta como recuerdo de una persona que no creyó. ¿Quién era esa persona que no creyó? La esposa de Lot. Dijo, no, yo quiero ver, ¿sí? No es porque las mujeres son muy chismosas, ¿cómo creen? Sí, no son curiosas, ¿no es cierto? No. Esa es una información equívoca que tenemos, ¿no es cierto? Pero la mujer de Lot, pues sí quería ver, ¿no?, el castigo a todos los de Sodoma y Gomorra y a otras 3 ciudades, ¿no? Quería ver. Y volteó y se convirtió en una estatua de sal. De hecho, el ángel les había dicho, no volteen a ver, no volteen. Pero bueno, no nos puede obligar Dios, ¿verdad? Si queremos obedecerle, lo obedecemos. Si no, pues síguele como sigues. Sigue disfrutando la vida. Sigue en tus placeres mundanos. Sigue teniendo dinero, comprándote tu coche, tu celular, viajando, ¿sí? Disfrutando el dinero que tienes, ¿no? Disfrútalo, ¿sí? Pero el día que te mueras, te mueres. Pues sí, el día que me muero, sí, pero no solamente corporalmente, sino espiritualmente también, ¿sí? De hecho, en la actualidad, estamos hablando de la época de Salomón, o 100 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero en la actualidad, por ahí hay una estatua de sal que existe en ese lugar, y la conservan de una manera histórica, y dicen que es la estatua de sal de la mujer de Lot. Investíguenle, ustedes que son muy curiosos, ¿sí? Por haberse apartado de la sabiduría, esa gente no solo se hizo incapaz de conocer el bien, sino que dejó un recuerdo de su poco juicio, para que no se olvidaran sus errores. Se apartaron de la sabiduría. Entonces, no se hicieron incapaz de conocer el bien, sino que dejan un recuerdo, ¿sí? Y ahí lo tenemos. La sabiduría, en cambio, sacó de apuros a sus servidores. Pues sí, se salvó Lot y sus 2 hijas, pues su esposa murió. En ese caso, con esa familia. Llevó por caminos seguros a Jacob, hombre justo, que huía de la ira de su hermano. ¿Sí se acuerdan de esa historia también? De que Jacob, pues, le robó la primogenitura, la bendición de su papá Isaac a su hermano Esaú. Esaú era el mayor de edad. Pero un día que llegó de su trabajo Esaú y Jacob hacía unas lentejas, un plato de lentejas muy ricas, muy sabrosas. ¿Han comido las lentejas? Deliciosas. Se le antojó, ¿no? Y le dijo a Jacob, oye, invítame uno de tu comida, ¿no?, que acabas de hacer. Y dijo, ¿y por qué te tengo que invitar? Pues tú haz tu comida. Y le dijo Esaú, te vendo mi primogenitura, pero dame de comer. Dijo Jacob, ¿tanto así? ¿Tantas ganas tienes de tragar las lentejas que me estás ofreciendo lo máximo? Sí, a mí no me interesa eso. Y cuando Isaac le dio la bendición a Jacob, con ciertos engaños de la mamá, léanlo, ahí está en el Génesis. No les voy a contar la historia, porque me voy a tardar. Ahí está. Por eso habla de esto, ¿no? Después Esaú estuvo persiguiendo a Jacob para vengarse de él, ¿no? Oye, me retiras la bendición de mi padre Isaac. Bueno. Jacob, hombre justo que huía de la ira de su hermano, le mostró el reino de Dios y le dio el conocimiento de las cosas sagradas. Le dio éxito en su trabajo y multiplicó el fruto de sus fatigas. Lo ayudó ante la codicia de sus opresores y lo enriqueció a Jacob. Lo defendió de sus enemigos, lo protegió de los ataques de estos y los hizo triunfar en un duro combate, para que supiera que nada es tan fuerte como la piedad. La sabiduría no abandonó a José, el justo vendido, sino que lo libró de caer en pecado. José, el hijo de Jacob,
que sus hermanos por envidia lo vendieron a un fulano que iba para Egipto, iba para allá, podremos decir, era como una peregrinación, por decirlo así, ¿no? Y lo venden, y le dicen a Jacob, a su papá, oye, fíjate que nuestro hermano lo mató una fiera. Y pues, Jacob estaba bien triste, ¿no? Porque, ay, mi hijo José. Sí, lo quería mucho porque era hijo de su primer amor, ¿no? Porque su primera mujer fue Lea. Eso fue una patraña que su suegro Retro le hizo, ¿no? Léanlo, investiguenlo. Ahí está en el Génesis toda esa historia, ¿no? Y José fue para Egipto. Y ahí en Egipto fue vendido y lo compró un funcionario del gobierno. Pero como José era muy inteligente, muy capaz, muy joven, muy atractivo, una de las mujeres, esposa de uno de los de ahí, quería acostarse con él, y él, por respeto a nuestro Padre Dios, por respeto a su cultura, a su educación, no quiso cometer adulterio, no quiso tomar a una mujer que no era de él. Lo que sí hizo David, ¿ah? Sí, el rey David, léanle. Les explico todo esto, porque todo esto es historia, ¿eh? Pero aquí dice que la sabiduría no abandonó a José, el justo vendido, sino que lo libró de caer en el pecado, la sabiduría. Lo acompañó al calabozo y no lo dejó en la cárcel, sino que le entregó el cetro de rey y le dio poder sobre sus opresores. Sí, porque después José, le decimos José el soñador, le adivinó los sueños al rey de Egipto, que ya después le decimos faraones, ¿no? Pero les decían reyes. Le adivinó los sueños, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y nadie de ahí pudo adivinarle, porque todos los reinados siempre tenían a sus adivinos, y nadie pudo adivinarle el sueño al faraón. Y cuando se dio cuenta el faraón que tenía razón José, no solamente lo premió con alhajas, sino con poder. Lo puso como gobernador de una provincia. Por eso dice aquí, ¿sí? Le entregó el cetro de rey y le dio poder sobre sus opresores. Demostró la mentira de los que lo acusaron y le dio gloria eterna. Sí, porque había gente que le tenía envidia y lo estaban acusando injustamente. La sabiduría libró a tu pueblo santo, a tu gente irreprochable, de la nación que lo oprimía. Sí, la época. Sí. Entró en el alma de Moisés, tu siervo. Sí, los egipcios al principio, los egipcios no tenían esclavos a los hebreos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los líderes era José y era hebreo. Y cuando Jacob llegó a Egipto, porque no había que comer en esa región, no se daba la agricultura bien, y tenían animales, estaban muriendo de hambre los animales, porque los sacan a pastar a las ovejas, a los corderos, a las vacas, a todo, ¿no? Entonces tuvo que llegar hasta Egipto a pedir asilo, y ahí se encuentra que su hijo es uno de los gobernantes de una provincia, y se dio cuenta que José no había muerto, sino que le habían mentido sus otros hijos, y que José lo recibe, y ahí quedó. Ahí estuvieron 400 años, pero ya los últimos años, pues lógico que ya José había muerto, ya todo había cambiado, todos los egipcios los hicieron esclavos a los hebreos. Por eso dice aquí, entró en el alma de Moisés tu siervo, y con milagros y prodigios hizo frente a reyes temibles. Sí, porque Moisés les decía al faraón, mi Dios dice que les des la libertad. Los egipcios, el faraón dijo, ¿qué voy a estar dando la libertad a los esclavos? Si no, después ¿quién va a ser los adobes? ¿No? Por decirlo así, así dicen, ¿no? Dio a tu pueblo santo la recompensa de sus sufrimientos y lo condujo por un camino maravilloso. Durante el día le daba sombra y de noche era como la luz de las estrellas. Lo hizo atravesar el mar rojo a pie. ¿Quién abrió el mar? Nuestro Padre Dios. Y lo guió a través de las aguas caudalosas. A sus enemigos, en cambio, los hundió y luego los sacó del fondo del abismo. Y han ido a hacer investigaciones con respecto y han encontrado vestigios de los carros romanos que quedaron inundados y que fueron ahogados ahí cuando se cerró el mar, después de que los hebreos habían pasado. Sí, porque mucha gente dice, ay, eso no puede haber sido posible, ¿no es cierto? Bueno, pues investiguenle,
¿sí? Lean lo que hay en la actualidad para que se den cuenta de las investigaciones que se tienen arqueológicas. Bueno, todo fue cierto. Ya si ni viendo crees, pues entonces ¿para qué tienes esos ojos? Bueno. Y luego lo sacó del fondo del abismo. Así los justos se apoderaron de las riquezas de los impios, alabaron, Señor, tu santo nombre. Y todo a una te dijeron gracias. Y todos a una te dijeron gracias, porque tú los defendiste. La sabiduría enseñó a hablar a los mudos y soltó la lengua de los niños. Eso se cumple. Estas dos últimas frases se cumplen ¿con quién? En la época de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era la sabiduría? Nuestro Señor. Enseñó a hablar a los mudos. ¿No curaba a los mudos nuestro Señor Jesucristo? Y soltó la lengua de los niños. Iban los niños gritando. Y le dijeron los fariseos, oye, calla a los niños. Si ellos se callan, las piedras hablarían, dijo el Maestro, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar con respecto a esta información que nos está proporcionando Dios por medio de este libro de la sabiduría. Y pues que quede claro, la sabiduría de Dios va más allá que la sabiduría que nosotros tenemos. Sí, es muy distinta. Nosotros comimos del árbol de la sabiduría y sabemos el bien y el mal. Y deseamos más el mal que el bien. Y lo defendemos. Damos muchas respuestas de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestro raciocinio, de nuestra ciencia mundana y terrenal. Y todavía en la actualidad hay mucha gente, que no cree en Dios. Son ateos. Dicen, me cuesta mucho trabajo creer en Dios. Pues sí, ¿saben por qué? Porque para empezar tenemos unos pastores medio ridículos. Unos dirigentes espirituales que se dedican a todo menos a pastorearnos, a enseñarnos. Y ellos mismos no llevan a cabo las cosas correctamente. Entonces, ¿cómo quieren que la gente crea en Dios si ellos mismos que dicen que creen en Dios hacen todo lo contrario de lo que dice Dios? Por eso es importante que sepas tú que vivimos la época del Espíritu Santo. Haz oración al Espíritu Santo para que te dé la sabiduría y para que encuentres la verdad. No esperes que alguien te la regale hablándotela, diciéndotela, como ahorita aquí. No. No me creas a mí. Habla con el Espíritu Santo y que Él te guíe. Ora al Espíritu Santo que te dé la sabiduría y te la va a dar. Comunícate con Él. ¿Sí? Que Dios te bendiga.